esta segunda parte. A través de todo el Apocalipsis hemos visto el plan del Señor para el final de los tiempos, cómo el Señor, a través de los sellos, a través de las copas, a través de las trompetas, ha podido mostrar su justicia. Y semanas anteriores, más recientes, hemos visto cómo el Señor también ha destruido, ha hecho caer Babilonia, la ciudad de Babilonia, para este tiempo, pero aún falta algo todavía. Estamos llegando al final de los 7 años y aún falta algo. El Señor va a destruir a sus enemigos también, y eso es lo que vamos a estudiar en esta porción. Pero también me hace pensar, cuando yo estaba estudiando, yo podía pensar cómo el Señor es fiel y cumple su promesa. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, y aquí lo vamos a ver reflejado en el pasaje. Él es justo, Él tiene el poder. Muchos esperaban, cuando vino la primera vez, muchos esperaban que pudiera tener esa armadura de rey, de poder hacer justicia en ese momento. Sin embargo, Él vino como un cordero. Él vino a morir por los pecados de su pueblo, vino a morir por los pecados nuestros. Pero ahora Él prometió que iba a volver como el Rey de Reyes, como justo. Y en este punto estamos estudiando, y nosotros vamos a poder contemplar ese plan maravilloso que Él tiene. Un Rey soberano, un Rey justo, un juez justo, que va a venir a juzgar con justicia. Realmente eso es lo que nosotros esperamos, realmente eso es lo que nosotros anhelamos, y eso es lo que nosotros esperamos. Un Rey justo que va a volver. Confiamos nosotros en su justicia hoy, pensando en la situación en la que estoy pasando. No sé qué está pasando cada uno de nosotros, pero realmente mi mirada está puesta en que el Señor un día va a venir a gobernar con justicia, va a traer justicia a mi vida. ¿Puedo yo esperar en esa justicia del Rey, del Juez Supremo? A través del pasaje quiero que pensemos de esa manera. Y vamos a leer el versículo 11 para comenzar. Capítulo 19, versículo 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Lo primero que vamos a ver es ese jinete en el cielo. Ahora sí, gracias. Entonces, dice Juan, el apóstol Juan dice en el versículo, comienza hablando, entonces vi, algo que él vio, es algo que se puede ver. El mismo capítulo, versículo 1 habla, después de esto oí una gran voz. En el versículo 1 él oyó, él pudo escuchar las alabanzas, cómo salían de en medio del trono. Pudo escuchar los 4 seres vivientes, los 24 ancianos alabando al Señor. Y la semana pasada estudiamos acerca de esto. Versículo 11, ahora Juan dice que él vio. Entonces vi el cielo abierto. Es algo claro, es algo que él puede observar, algo que él puede contemplar. Es algo verdadero, algo que está pasando. Él pudo ver hacia arriba, no pudo dejar de ver. Era algo que era para todo el universo, todo el mundo, que estaba pasando algo en los cielos. No es la primera vez. En el capítulo 4 también, versículo 1 menciona estos cielos abiertos cuando están alabando. Pero ahora, sin embargo, Juan dirige su mirada al cielo porque está ocurriendo algo, porque va a pasar algo. ¿Y qué es ese algo? En el mismo versículo lo dice. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo moraba se llamaba Fiel y Verdadero. Algo está pasando, hay un caballo en el cielo, dice, blanco, con algo. Alguien está montado, un jinete está montado ahí. Y también no es la primera vez que nos dice el libro de Apocalipsis que hay un caballo blanco. Allá en el capítulo 6, vamos al capítulo 6, versículo 1 y 2. Nos dice la primera vez que apareció un caballo blanco. Dice versículo 1, versículo 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y si ustedes recuerdan cuál era el significado de este caballo blanco, era el comienzo de los sellos, era el comienzo de la tribulación, y cuando estudiamos esa parte entendíamos que era un caballo o un jinete que traía una paz, porque el color blanco lo asociamos con la paz. Sin embargo, cuando lo estudiábamos, mirábamos que era una falsa paz, era una aparente paz que venía a unir todo el mundo. Era el principio de todo, 3 años y medio de paz, de falsa paz, porque así es la manera como obra el anticristo. Entonces, este caballo blanco, el que leemos ahora en el capítulo 19, es el verdadero. Más adelante vamos a estudiar más a fondo acerca de él, pero aquel dice que traía una corona, se trae muchas coronas, pero también dice que su nombre, al final del versículo, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. También el caballo blanco y el jinete representa alguien o un jinete que viene en son de guerra. Recordemos cuando Jesús vino la primera vez, allá una semana antes de su crucifixión, entró a la ciudad de Jerusalén y entró montado en un pollino, una burrita. ¿Qué significaba? Que venía en son de paz. Ahora no, ahora viene un caballo montado en un caballo, representando que esta vez viene en son de guerra, viene a pelear. Ahora es el momento en el cual él viene a pelear. Entonces, y dice que también el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. El de atrás era falso. El que leímos en el capítulo 6 era alguien falso. Ahora viene el verdadero, el rey, el que va a juzgar a las naciones. Él es el único verdadero, el único juez, el único rey. Pero también dice que su nombre se llamaba fiel. ¿Por qué dice que se llamaba fiel y verdadero? Bueno, verdadero porque él es verdadero, él es el único. El de atrás, todos los que han venido antes eran impostores. Él no, él es el verdadero, pero también es fiel. ¿Por qué? Porque él dijo que iba a venir, porque él dijo que iba a volver. Y él lo está cumpliendo, él no está mintiendo, él está confirmando que lo que dijo era verdad. Pero también eso me hace pensar que cuando él dice que él es fiel y está volviendo, me hace pensar que él no olvida nada. Él dijo que vendría a hacer justicia y lo está haciendo. Ninguna de sus promesas él va a olvidar. Él dijo que iba a volver, lo está haciendo. Pero también tampoco pasará por alto nada de lo que él dijo. Él es justo. Él no pasa por alto el pecado de nosotros tampoco. Él no pasa por alto el pecado de nadie. Él es un juez que juzga con justicia, con rectitud. Si él dijo que iba a volver, si él dice que cada pecado tiene que ser pagado, eso es verdad. Y al final del versículo lo dice. Y con justicia juzga y pelea. Él con justicia juzga. No hay otro como él. No hay nadie que pueda hacerlo tan justamente como él lo hace. Él es el único justo. Nuestra justicia es vulnerable. Nosotros podemos fallar y vamos a fallar, pero Jesús no va a fallar. Este juez no pasa por alto nada. Él conoce todo de mí. Su naturaleza es justa, su naturaleza es santa. La justicia de Dios es perfecta, hermano. Así es. Este es el jinete que viene en un caballo blanco, diferente a como vino la primera vez. Versículo 12 y 13. Dice versículo 12 y 13, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Pensemos en algunas características. Pensemos en algunas características de este jinete. Dice primero Juan, el apóstol, dice que sus ojos eran como llama de fuego. Y no es la primera vez que hace esa descripción. Cuando
el Cristo resucitado, él pudo tener el encuentro con él en el capítulo 1, lo muestra como con ojos de fuego, con ojos como llama de fuego. ¿Por qué? ¿Qué representa esto? Bueno, se refiere a su poder, a su justicia. Capítulo 1 y capítulo 2 lo menciona, lo describe de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en fuego es algo purificador, es algo que me ayuda a pensar en algo consumidor, algo que consume. Cuando nosotros pensamos en sus ojos como llama de fuego, pensamos en que Él todo lo conoce. No hay nada que escapa a su mirada. Él conoce todo lo que nosotros hacemos, Él conoce todo lo que pasa acá. Por eso sus ojos son como fuego. Probablemente nos podemos esconder de alguien, nos podemos esconder de otros, pero del Señor no nos podemos esconder. Él lo ve todo con esa mirada poderosa. También dice que tiene muchas diademas en su cabeza. Cuando estudiábamos acerca de la bestia, estudiábamos y Juan nos describía que la bestia tenía un cierto número de cuernos, cierto número de ojos, incluso los podía contar, coronas, incluso habla de un número determinado de coronas. ¿Por qué? Porque Juan lo podía contar, el apóstol podía verlo y podía describirlo. Acá el apóstol dice que en su cabeza habían muchas diademas. Seguramente no las pudo contar. Cuando leíamos en el capítulo 6 decía que al caballo blanco, al jinete, en ese momento se le daba una corona. Aquí no, aquí muestra que hay muchas en su cabeza. El jinete trae muchas diademas, muchas coronas. ¿Por qué trae el jinete muchas coronas? Porque Él es el Rey de Reyes. Porque Él gobierna y reina sobre todo. Porque nada escape a su soberanía. Nada puede detenerlo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él se merece toda la gloria. Él es el único que merece ser coronado. Por eso cuando estudiamos la semana pasada, los 24 ancianos se postraban delante de Él. Postraban su rostro. Porque Él es el único que merece ser adorado. Él es el único que merece ser coronado. Él es el único que merece postrarme delante de Él, porque Él tiene muchas coronas. Él reina sobre todo. La pregunta es, ¿me postro delante de Él yo al poder entender de su soberanía y de su poder? ¿Me postro, me rindo yo delante de Él de esa manera? ¿Reconozco yo en mi vida que Él es el Rey de Reyes y no hago nada sin que Él me lo permita? ¿Puedo yo entenderlo? ¿Puedo yo verlo de esa manera? ¿Puedo yo decir que Él es el único digno que puede gobernar mi vida porque Él es el que se lo merece? Lo estoy viendo yo de esa manera. Tiene muchas diademas en su cabeza. Pero también dice el pasaje, al final del versículo 12, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Podemos especular, hermanos, podemos decir, podemos mencionar, seguramente nos entró la curiosidad y decimos, ¿qué será? Juan dice, versículos arriba, que se llamaba fiel y verdadero. Más abajo dice que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él pudo identificar muchas coronas, él pudo ver muchos detalles en muchas ocasiones, pero aquí dice que nadie conocía su nombre sino Él mismo. Solo Él lo sabe, solo el Señor. Yo no voy a dar ningún nombre, la Biblia no lo dice. Yo no voy a especular pensando en cuál es. Sin embargo, esto está relacionado como cuando en el capítulo 2 a la iglesia de Esmirna les dijo que el que venciere les iba a dar una piedrecilla con su nombre nuevo que nadie conocía sino el que lo recibe. Entonces, el que venciere iba a recibir un nombre nuevo de parte del Señor. Y este nombre también, el Señor tiene un nombre que nadie conoce sino Él mismo. En el Antiguo Testamento, cuando se mencionan algunos nombres, incluso los nombres de Dios, tiene que ver algo en cuanto a su carácter. Entonces, cuando se menciona un nombre, incluso los nombres en el Antiguo Testamento,
dan mucho en cuanto al carácter de la misma persona. Cuando yo pienso en eso, yo me hago la pregunta, ¿qué es Cristo para mí? Cuando yo les hago la pregunta, ¿qué es Cristo para usted? Probablemente muchos me van a decir, es mi Salvador. Probablemente muchos van a decir, es mi Rey, es mi amo, es mi Señor, es mi Creador. Pero el nombre que yo estoy diciendo tiene mucho que ver con la perspectiva que yo tengo de Dios. Si yo digo que Él es mi Señor, pero no lo obedezco, no tiene sentido. Si yo digo que Cristo es mi Rey, pero yo no lo obedezco, tampoco tiene sentido. Si yo digo que Cristo es mi Salvador, pero Él es el Salvador de mis pecados, pero yo sigo en pecado, no tiene sentido. En la óptica que yo tengo, el concepto, el nombre que yo tengo de Cristo, tiene mucho que ver en la manera como yo estoy viviendo. Tiene mucho que ver. Entonces, la manera como usted mira hoy a Cristo afecta mucho, o debería afectar mucho, la manera en cómo usted está viviendo, la manera como usted se comporta. Realmente le vamos a conocer tal como Él es allá en el cielo. Por eso dice que Él tiene escrito un nombre que ninguno conocía sino Él mismo. Nosotros vamos a poder conocerle tal como Él es. Dice también en el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando pensamos en una ropa teñida, Él venía listo, Él venía preparado con su traje de guerra, pero dice que su vestido venía teñido en sangre, y la idea de teñido que nos da la palabra es como que está inundada, su ropa está inundada de sangre, y pensamos, bueno, Él es el Cordero que dio la vida por nosotros, Él es el Cordero que derramó su sangre por nosotros en la cruz, pero aquí se está refiriendo a algo diferente. Vamos unos capítulos atrás, capítulo 14, versículo 20. No es la idea que tenemos. Dice el versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. 14:20. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La ropa está inundada, sus vestidos están inundados de la sangre de sus enemigos, porque Él ya no viene más como un cordero indefenso, Él viene como el juez justo, aquel que va a dar justicia a todos sus enemigos. Su sangre, la sangre de sus enemigos está empapada en el vestido de Él, porque Él ahora viene como un juez justo, como un rey que viene a traer justicia a este mundo, pero sobre todo justicia a su nombre. Ese es el Cordero. También dice que su nombre es el Verbo de Dios. Y bueno, cuando pensamos en el Verbo de Dios, estamos pensando allá en Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, cuando habla acerca del Verbo de Dios, que Él creó todas las cosas, que Él es Dios mismo. Y versículo 14, nos lo deberíamos de saber de memoria, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es ese Verbo? Bueno, no es otro más que Cristo. Dios, el Verbo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros. Ok, ¿y cuál es la idea que me da? Él conoce a los suyos, Él nos creó, Él es el Verbo creador, Él conoce todo, pero también Él conoce la maldad de nosotros porque habitó entre nosotros. Él vivió entre nosotros. Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestros pecados. Él padeció por nosotros, por todos. Pero por eso Él tiene la autoridad para justiciar, para traer justicia a sus enemigos, porque Él nos conoce. Él es el Verbo de Dios. Él creó todas las cosas. Él es el Dios encarnado que se hizo hombre. ¿Qué tiene que ver esto también? Bueno, más adelante vamos a ver cómo Él va a derrotar a sus enemigos. Versículo 14 al 16, vamos a poder ver la autoridad del jinete. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor de señores. Pensemos entonces en la autoridad de este jinete. Dice en el versículo 14 que le seguían sus ejércitos. Cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, antes de morir, Él dijo que si Él quería, en Mateo 26:53, que si Él quería, podía pedir una legión de ángeles que vinieran a ayudarles. ¿Se recuerdan cuando Él dijo eso? Entonces, aquí está mostrando que eso era verdadero. Él es fiel, Él es verdadero. Lo que Él dice es verdad. Él tiene a su poder miles de millones de ángeles. Ahí dice, cuando allá en Mateo hablaba, Él decía una legión de ángeles. ¿Cuántos son? Son muchísimos. Pero aquí en este pasaje dice, y los ejércitos, en plural. No solo es una legión, son muchos ejércitos de ángeles que Él tiene a su favor. Él venía como un cordero en ese momento, ahora viene como el rey justo, como el juez. Entonces, pero también describe cómo venían esos ejércitos de ángeles, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es interesante. En el siguiente versículo dice que quien traía la espada es el cordero, es el jinete. Ellos no traían espada, ellos no venían para pelear, ellos simplemente venían acompañando al novio. Ellos venían acompañando al jinete, porque no dice que traen espadas, simplemente vienen vestidos. ¿Para qué vienen vestidos? Vienen vestidos para la ocasión, para la boda, para las bodas del cordero. Ellos vienen, son los acompañantes del novio. Él va adelante, ellos vienen atrás. Son los acompañantes del novio y vienen con la vestimenta adecuada para ser parte de esa de esa boda. La semana pasada estudiamos acerca de la novia y decía que es la iglesia y estaba vestida de lino finísimo también y blanco, pero eso representaba las acciones justas de la iglesia. Y estudiamos un poco acerca de la necesidad nuestra de poder obrar conforme a la voluntad de Dios. Esas acciones justas. Aquí habla de los ángeles, pero no dice que ellos están vestidos por sus acciones justas. No, la idea es de que ellos fueron vestidos por parte de Dios. Simplemente se dice que venían vestidos de esa manera y al final ellos no traían esas armas. Ellos venían montados en caballos, cada uno de ellos le seguían en caballos también blancos, en son de guerra. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada aguda. El jinete es el único que tiene el arma. Es el único que necesita el arma porque él viene a hacer la guerra, él viene a justiciar. Él es el Todopoderoso. El que tenga una espada en su boca nos dice la manera como Él juzgará, cómo Él va a hacer justicia. Así como Él creó todo con su palabra, a través de su boca, así también Él va a destruir a todos sus enemigos. La manera como nos muestra que a través de su palabra, en su boca, trae la espada, de esa manera también Él va a hacer justicia. Leamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor lo va a hacer, hermanos. El Señor tiene el poder para derrotar a todos sus enemigos con el poder de su palabra, con el poder de su boca. Con ese poder Él los destruirá. Pero además dice el pasaje que con ella herirá a las naciones y las regirá con vara de hierro. El Señor también regirá a las naciones. Él regirá a las naciones con vara de hierro. Y eso es, más adelante vamos a estar estudiando eso en el capítulo 20, cuando el Señor estará en su trono aquí en la tierra, gobernando. Y va a cumplir las promesas de poder gobernar Él físicamente aquí en la tierra. Y Él regirá con vara
de hierro a las naciones. Él va a reinar en el trono de David durante 1000 años. Y eso lo vamos a estar estudiando más adelante. Pero también al final dice que pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Como leímos versículos atrás, Él es el que va a hacer justicia. Además dice en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante cómo Juan no pudo ver el nombre, solo él lo conocía, solo el jinete. Pero aquí es algo que queda claro. Dice que en su muslo y en su vestidura. Probablemente algunos creen que lo va a tener en ambos lados, en su vestido, pero que a la vez en su muslo. Otros creen que va a ser simplemente en un solo lugar. Pero lo que sí es evidente, hermanos, es que es algo que se mira, es algo que nota, es algo que Él quiere que sus enemigos se den cuenta, que quién es Él, que Él es el Rey de Reyes, está a la vista de todos, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que Él quiere que nosotros miremos, y que sus enemigos sobre todo deben saber que van a enfrentar en esa guerra, van a enfrentar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie como Él, no hay nadie fuera de Él. Era algo visible, era algo evidente, es algo que es verdadero. La pregunta ¿es Cristo el Rey de su vida? ¿Es Cristo el Señor de su vida? Porque Él quiere que eso sea evidente para sus enemigos. Si usted en esta mañana, tarde casi, realmente no lo reconoce como su Señor, como su Rey, va a llegar un momento en el cual va a ser evidente para usted. Lastimosamente va a ser muy tarde. Pero Él quiere que nosotros podamos declarar eso hoy en día. Él lo va a dejar claro a sus enemigos, que Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos entenderlo hoy mismo. Y pensemos en el versículo 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y de carne de fuego, y de fuertes, y carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y podemos ver ahí cómo hay una invitación. Un ángel a gran voz dice, aquel mismo ángel que tenía poder sobre el sol, ese mismo ángel estaba en pie en el sol. Era algo evidente, era un llamado que estaba haciendo. ¿A quiénes? Era un llamado que estaba haciendo a todas las aves, ¿verdad? Y les está diciendo: venid y congregaos a la gran cena, vengan a comer. ¿Qué tipo de aves? Bueno, el pasaje dice: a todas las aves que vuelan en el medio del cielo. Les está llamando, los está invitando a la gran cena. Por lo que va a pasar. Hay algo interesante, ni siquiera ha comenzado la pelea, pero el Señor manda a su mensajero a decir lo que va a hacer. Es una guerra que ya está ganada. Es una guerra porque Él sabe que nadie puede contra Él. Pero aún así, ellos intentan pelear contra el Rey de Reyes. Es un acontecimiento en donde se está invitando a las aves a que puedan venir y comer carne de todos los muertos. Todos se van a congregar realmente en ese momento, todas las aves que estén. Y bueno, esto también es de notar que ya es el final, ya es lo último que va a pasar en los 7 años de la gran tribulación, ya es el último evento. Con esto mueren los enemigos del Señor, o bueno, por lo menos son apresados. Y es lo que vamos a estudiar ahorita, versículo 19 al 21. Dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba del caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ellos hacen el último esfuerzo. Los reyes de la tierra y la bestia
hacen su último esfuerzo, se reúnen, se juntan. Arriba hablaba, en el versículo 18, hablaba de los capitanes, en el versículo 18, de fuertes, de jinetes, de libres, de esclavos, de grandes, chicos. Todos ellos se reúnen para hacerle guerra. Todos ellos se reúnen para enfrentar al Rey de Reyes. Quieren quitar su lugar todavía. Todavía piensan que pueden hacerlo. Todavía piensan que pueden vencer al Rey de Reyes. Muchas veces pensamos que eso es hasta ilógico, hasta inaudito. Pensar que se le puede quitar el lugar al Rey de Reyes, pero muchas veces nosotros lo hacemos también. Cuando le digo a Dios abiertamente, no quiero obedecerte y prefiero tomar yo el control de mi vida. Muchas veces así lo hacemos también nosotros. Cuando hacemos a un lado a Dios y quiero vivir a mi manera, le estoy quitando su trono en mi vida. Ellos están reunidos para hacerle frente, para hacerle guerra, algo que claramente es imposible. Y también muestra cómo los líderes caerán primero. Dice que la bestia con el falso profeta fueron apresados. Se les va a dar un lugar especial a ellos. Más adelante vamos a ver. Pero también aquí dice que fueron lanzados ellos. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Nos es difícil pensar, pero yo no puedo imaginar en el tormento que contiene ese lago de fuego que arde azufre, concentra la ira de Dios. No puedo pensar en otro lugar en donde concentre tan claramente la ira de Dios, el enojo de Dios. Pero también yo no puedo pensar en otro lugar en donde claramente refleje la condición de pecado del hombre, de aquellos que se declararon, en este caso son la bestia y el falso profeta, aquellos que se declararon abiertamente enemigos de Dios. En este lugar van a sufrir ese tormento también. Y al final del versículo 21, dice que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Con la boca el Señor va a hacer la justicia, con su palabra. Él tiene el poder para hacerlo. Y muchos van a ser destruidos, van a ser muertos por el poder de su boca. Y al final del versículo dice, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y realmente nos es difícil concebir esa idea, nos es difícil imaginar, pero la palabra del Señor es fiel, la palabra del Señor es clara. Necesitamos entender que lo que Dios dice se va a cumplir. Necesitamos entender que al final de los tiempos estas aves estarán comiendo los cuerpos de estos enemigos de Dios en esa batalla del Armagedón. La visión que nos da Dios a través de su palabra nos debe llevar a la convicción, a la plena convicción de lo que Él dice, realmente se va a cumplir. Es verdad y será conforme a su voluntad. Pensemos en algunas ideas para estar meditando. En un mundo lleno de injusticia, Él es el único que juzga de manera justa y recta y santa. El deseo nuestro debería ser esperar en la justicia de Dios, esperar el pronto regreso del único juez justo, no poner nuestra confianza en la justicia humana, no poner nuestra confianza en algo que no vale la pena, sino solamente en el juez justo y recto. También Cristo es el único Rey de Reyes y solo Él merece toda mi alabanza y adoración. Él es digno de toda mi adoración. Yo necesito postrarme delante de Él. Él es el único que lo merece. Realmente mi vida se ve reflejada eso. En mi vida puedo pensar que está postrada delante de Dios, que realmente Él es el único digno en todo lo que yo hago. Y cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio terrenal, Él dijo, el que no es conmigo es contra mí, no hay puntos medios. La pregunta para hoy es, ¿con quién está usted? ¿Está con el Señor? ¿O va a recibir usted la ira de Dios? ¿Está usted siendo enemigo de Dios hoy? ¿No ha reconocido lo que Él hizo por usted?
Hoy es el tiempo. Si no, Él va a dejar en claro que Él es enemigo o que usted es enemigo de Él y va a sufrir toda la ira de Dios. Necesitamos arrepentirnos y ese es el tiempo para poder hacerlo.